Y estamos de regreso con el consumidor, el doctor José Miguel Sánchez nos acompaña. Doctor, un placer siempre tenerlo aquí en el programa. Gracias, Pablo. Y tratar un tema hoy muy interesante y muy delicado también, porque trata de aquellas mujeres que por razones que vamos a tratar en el día de hoy, no retienen la criatura, tienen abortos, obviamente con frecuencia no deseados, ¿no? Abortos no buscados, ¿no? Porque hay otro tipo de abortos que todo el mundo conoce, que son ilegales, según la ley, claro, ¿no? Que sí. Son ilegales, pero vamos a hablar de que es el aborto no deseado, el aborto que las mujeres no lo buscan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué las causas, más que consecuencias, las causas de estos abortos? Mira, Pablo, los abortos realmente se pueden, antes que nada déjame decirte, los abortos pueden ser espontáneos o pueden ser provocados realmente. Los espontáneos son aquellos que ocurren en las primeras 8 a 10 semanas, sí, y que realmente no hay una causa específica. La mayoría de los abortos espontáneos, la causa principal son los problemas de tipo cromosómicos. Sí. O sea, tú sabes que el hombre pone 23 cromosomas y la mujer también. Sí. Muchas veces no se produce el paralelismo normal que debe haber en el intercambio de cromosomas y ocurren anormalidades tan groseras que la naturaleza es tan benigna que ella misma lo expulsa. Okay. Entonces esos son los abortos que se ven con más frecuencia. Eso ocurre casi siempre en un 80% de los casos de abortos espontáneos. Hay algunas otras causas, como son las causas infecciosas, por ejemplo, la sífilis puede producir aborto, la misma diabetes puede producir aborto, y muchísimas otras infecciones que pueden producir realmente aborto, no necesariamente ya por el problema de cromosomas, sino porque son madres que toman la infección estando embarazadas, sí, y eso hace que lo expulse. Yeah. Pero realmente los abortos espontáneos, esa es la mayoría de las veces en que Pero conocemos casos, doctor, de mujeres que en más de 3 ocasiones, más de 3 intentos consecutivos, tienen abortos. Entonces, estas son las razones por lo que esto ocurre en ese caso, porque en caso de que usted nos expresaba ahora podría ser un caso, pero hay casos de mujeres que nunca han podido retener la criatura. Ok. Cuando una mujer tiene por lo menos 3 intentos tratando, sí, de embarazarse y no logra llevar ese embarazo a término y terminan en abortos, casi siempre son abortos un poco tardíos, sí, o sea, por debajo de las 20 semanas, sí, ahí lo que pasa es que existe lo que se llama una incompetencia ísmico-cervical. Déjame explicar. Okay. Una incompetencia ísmico-cervical es que la parte de abajo del cuello no tiene la suficientemente fuerza para soportar la presión del saco gestacional, y en la medida que el saco va creciendo, o sea, el embarazo va creciendo, la presión se hace mayor y el cuello no tiene la fuerza suficiente para sostener ese embarazo, okay, y entonces termina expulsándolo. Okay. Estos pacientes le van a llegar a uno de repente con las membranas brotadas, o sea, las membranas del saco gestacional, sí, brotadas, y ahí no se puede hacer más nada que no sea realmente la limpieza, sí, y esperar que lo expulse. Yeah. Ahora, seguro que tú me vienes a preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se maneja eso? Sí. Eso es importante. Se hace tempranamente cuando la mujer se embaraza. Después de las 8 semanas, se procede a hacer lo que se llama un cerclaje. ¿Qué es eso, doctor? El cerclaje realmente es, ¿cómo te diría? Es una cinta que nosotros colocamos en el cuello de la matriz de la madre, o sea, prácticamente amarramos el cuello para darle la presión que ha perdido de una manera espontánea, sí, ese cuello. Okay. Y eso nos ayuda a que el embarazo se mantenga. Okay. Con mucha frecuencia esa cinta a veces no soporta y se puede producir el aborto, pero en la mayoría de los casos, bien estudiado y además usando medicamentos para evitar las contracciones tempranas, llevamos ese embarazo casi siempre a las 37, 38 semanas y podemos obtener un producto final sin problema. Doctor, ¿esto es una situación, una condición biológica? O sea, el hecho de que una mujer es algo que es innato de la mujer, o sea, nace con esa, con esa debilidad. Exactamente, sí. O sea, no se ha demostrado que realmente cuál es una causa específica por la que hay esa
incompetencia, esa debilidad. Sí. Entonces se piensa que eso es realmente innato, Sí. ¿verdad? Y porque no hay una explicación científica que diga por qué por qué mujeres tienen realmente debilidad en en el cuello de la matriz. Entonces eso es algo que prácticamente se nace con ello. Ya. Entonces, pero lo malo es que para darse cuenta hay que salir embarazada. Claro que sí. Hay que llegar al Y embarazo. no solamente estar embarazada, sino que tenemos a veces que esperar hasta 3 embarazos. Ya. Porque ya cuando hablamos de 3 pérdidas es que hablamos realmente de una abortadora habitual y hacemos el diagnóstico de incompetencia ísmico-cervical. Doctor, usted sabe que esta es una situación que causa mucho estrés, mucho pesar, una pérdida de un niño, de una criatura, y más con la ilusión que se crea en la madre, en el padre de esto, y imagínense por más de 3 ocasiones. Entonces, existe solución, o sea, pero ¿cuál es la recomendación que se le hace a la mujer? Obviamente que vaya al médico, a su ginecólogo. ¿Cuál sería las recomendaciones que se le puede dar? Claro que sí, no, indiscutiblemente esto tiene que ser manejado por un especialista. Con alguna frecuencia, cuando la madre ha perdido 2 o 3 embarazos, nosotros a veces le decimos que vaya a un psicólogo desde el punto de vista para manejarla psicológicamente cuando esto ha afectado con mucha frecuencia. Pero lo importante es que el médico se dé cuenta, que su especialista se dé cuenta de lo que está pasando y, como te dije, hay solución y es una solución muy buena y que los resultados en términos generales son buenos. Yeah. O sea que es importante que sea manejada por un especialista. Doctor, pero en caso, por ejemplo, de un aborto, que sea un solo, el primero, ¿no? Sale embarazada y sale aborto. En ese momento, cuando sucede este aborto a la mujer, ¿qué ella debe pensar? ¿Qué debe hacer? ¿Hay algún tipo hay alguna prevención o una medida que se debe tomar la mujer en caso de que tenga un aborto? Muchas veces De primera vez. en el primer embarazo, en su primer embarazo, o por primera vez, más que su primer embarazo, por primera vez. Mira, Pablo y amigos televidentes, realmente de cada 100 mujeres que salen embarazadas, hay entre un 10, un 15, a veces hay libros que dicen hasta un 20% que tienen un aborto espontáneo. Sí. Entonces, cuando te ocurre por primera vez, tú no piensas de primera intención que puede haber la incompetencia ísmico-cervical. Lo más común es que eso sea por problemas cromosómicos. Nosotros le explicamos a la paciente lo que puede haber pasado. Muchas veces mandamos a hacer lo que se llama un fenotipo, un genotipo al padre y la madre para ver si hay alguna incompatibilidad entre ellos desde el punto de vista genético. Si eso no ocurre, pues dejamos que vuelva el otro. No quisiera que usted me fuera muy adelante. Cuando usted habla de incompatibilidad genética entre el padre y la madre, ¿qué significa esto? Que puede ser que un padre y una madre, una mujer y un hombre no puedan tener hijos entre sí. Sí, eso puede darse. ¿Sí? Eso en algunos casos puede darse. Sí. O sea, hay una incompatibilidad genética en el que sus cromosomas en un momento determinado no son compatibles con los de la madre, y al unirse las dos células, pues se produce lo que yo te dije, algunas anomalías, por ejemplo, como en el caso hipotético de la trisomía 21, que es lo que nosotros le llamamos los mongólicos, ¿verdad? Sí, sí. Eso es un problema de tipo cromosómico en el que no hay un paralelismo en los dos. El síndrome de Down. El síndrome de Down, exactamente. Sí. Lo dije en ese término para que la teleaudiencia entienda. Sí. En esos casos así, por ejemplo, ahí como tú puedes ver, ahí se produce el embarazo. Sí. Pero la incompatibilidad no es tan severa de que se produzca el aborto. Okay. Ahí nacen, hay muchas enfermedades que nacen, por ejemplo, las enfermedades del corazón, anomalías del corazón son también producto de esa incompatibilidad, o sea que no se produce bien la unión de los dos genes, pero realmente pueden haber hombres y mujeres que pueden tener incompatibilidad para tener Doctor, entonces, una mujer embarazada, ¿cuáles son las alarmas, las alertas que le da el cuerpo, que le advierten que puede estar sufriendo, puede tener un aborto? Porque le hago la pregunta porque hay muchas personas que me han inscrito en el Vivi, por ejemplo, cuando votan que si el flujo significa esto, que si un poco de sangre significa lo otro. Quisiera que usted nos diera algunas alertas. Ok, mira, lo primero que tenemos es que tener un retraso menstrual para saber que la posibilidad de un embarazo. Hacemos el diagnóstico de embarazo. Cuando estamos ante una alerta de un aborto, cuando la paciente embarazada ya con su retraso puede tener dolor en hipogastrio, un dolor que muchas veces no es tan severo, un dolor leve, pero al mismo tiempo ese dolor puede estar también precedido de un manchado transvaginal, o sea, un sangrado. La mujer embarazada no debe sangrar. Hay mucha gente que dice, porque me coincidió con la menstruación. Eso no debe pasar.
una mujer embarazada no puede sangrar. Si sangra, hay un problema. Okay. En los primeros 3 meses, cuando hay un sangrado en una mujer embarazada, significa que hay una amenaza de aborto. Sí. Porque eso puede variar desde una amenaza hasta ya un aborto completo, cuando lo expulsan completo, o un aborto incompleto. Sí. Pero realmente la alarma de una mujer embarazada es el sangrado y el dolor. Inmediatamente debe acudir a su médico rápidamente para hacer el diagnóstico de aborto. Usted ha hablado del primer trimestre, pero obviamente está el segundo y el tercer trimestre. Sí. Y aparecen en casos, por ejemplo, mi esposa tuvo contracciones prematuras y tuvieron que medicarla. En ese caso, obviamente, ¿qué hay que hacer en caso de cuando empiezan a dar estas contracciones que son a temprana, ya al segundo trimestre? Mira, ya después de las 20 semanas, que sí, es que se considera, en los abortos se considera un aborto hasta las 20 semanas. Ya sí, de ahí en adelante los términos van a cambiar. Ya después de las 20 semanas comenzamos con un embarazo prematuro, sí, o inmaduro, sí, y después de las 32 a 33 semanas hablamos de un embarazo prematuro. Okay. Cuando hay contracciones en esa etapa del embarazo, realmente son múltiples las causas que pueden producirlo. Una de las más frecuentes son las infecciones urinarias, okay, que pueden producir la aparición de contracciones uterinas. Sí. Eso es manejable. Nosotros lo manejamos con medicamentos que se llaman útero inhibidores, okay, o sea, inhibimos la contracción uterina. Okay. Con mucha frecuencia nosotros logramos detener esas contracciones, sí, claro está, dependiendo de la causa, pero casi siempre nosotros logramos útero inhibir esas contracciones. Bueno, tenemos una llamada desde Jaina. ¿Desde dónde? Los Jardines. Jardines. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, bienvenida. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo tengo un sobrino que tuvieron 2 gemelas y nacieron con problemas del corazón porque tuvieron la misma sangre. Entonces hubo una que murió, una gemelita, por problemas de ese mismo problema, el corazoncito. La otra, ella está estable, ya le dijeron, se la entregaron y todo, que está estable. Yo quisiera saber si con el tiempo ella tendrá problemas o ya definitivamente ella está sana ya. Muy bien, gracias por su llamada. Gracias. Bueno, eso va a depender del tipo de problemas cardíacos que tenga, el tipo de malformación congénita, si fue así que nació, sí, pero aparentemente, por lo que veo, su sobrina podría realmente seguir viviendo sin mucho problema, porque sí, si ya tiene suficiente edad, lo más probable es que los problemas cardíacos que tuviera no son tan severos que impida que realmente lo lleven a tener problemas anteriormente. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a contestar preguntas de nuestros seguidores en nuestro Vivi, en Twitter, y también recibir llamadas de todos ustedes. Regresamos ahora. Y estamos de regreso, y doctor, con el doctor José Miguel Sánchez tratando este tema de hoy, el aborto espontáneo, ¿verdad que sí, doctor? Claro que sí. Doctor, vamos a tratar varias preguntas rápidamente, nos gustaría que usted contestara. Nos pregunta Margarita Batista, cuando se produce una preeclampsia severa, ¿no se puede tener más embarazo? Claro que sí, se puede tener embarazo. Sí. La preeclampsia severa es una hipertensión con el embarazo, y esta hipertensión tiene tendencia a desaparecer. Sí. O sea, tú puedes volver otra vez a embarazarte sin ningún problema. Claro está, tienes que saber que tus próximos embarazos se consideran de alto riesgo, sí, y los chequeos son muy importantes en estos casos, pero tú puedes salir embarazada. Pregunta, wow, no tiene el nombre, dice, wow, mira, mi esposa perdió una barriga hace una semana, tenía 3 meses de embarazo, ¿qué medida tiene que tomar? Bueno, después de un aborto, después de un degrado, que es lo que uno hace cuando tiene un aborto, la paciente debe por lo menos permanecer, aunque sea 3 o 4 meses, sin tratar de embarazarse en ese tiempo. Sí. Tomar algunas medidas anticonceptivas, sí, la que ella desee, la que su médico le indique, pero esto no implica que ella no puede volver a salir embarazada, al contrario, sin ningún problema puede buscar el embarazo. Y lo importante también investigar cuál fue la causa del aborto. Eso sí es importante. Muy bien. Buenos días. Otra llamada. Buenos días. Ya. Adelante. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un placer. Gracias. Es Mary que le habla. Hola, Mary. Quiero preguntarle al doctor,
¿A qué se deben los partos de placenta previa? Porque yo tuve mis 2 primeros partos normal y el último placenta previa. Era para preguntarle eso. Muy bien. Ok. Mira, la placenta previa es una inserción baja, o sea, en la parte más baja del útero. Específicamente, la placenta previa lo que hace es que se inserta cerca del cuello. Sí. Y dependiendo si lo obstruye total o parcialmente, puede ser una placenta previa total o parcial. Okay. Las causas a veces, las mismas cesáreas, una no migración normal de la placenta se debe insertar en el fondo del útero, sí, normalmente, pero en algunas ocasiones, a veces inclusive hay malformaciones, pueden haber fibromas, okay, conjuntamente con el embarazo, que pueden evitar que la placenta emigre realmente hacia el fondo, y esto va a ocasionar lo que se llama una placenta previa, que es una patología de mucho cuidado, porque los sangrados que se producen a veces son importantes y pueden comprometer la vida de la madre. No necesariamente tú tienes que volver a tener, si tienes un embarazo, placenta previa. Eso no es necesario. Me pregunta, supongo que su nombre es Yadira, a mí se me realizó un seclaje cuando tenía 3 meses de embarazo, ahora tengo 5 y quiero saber qué cuidado especial debo tener para que la cinta no se rompa. El seclaje es lo que usted hablaba anteriormente. Exactamente, ¿sí? El seclaje es la cinta que amarramos, sí, amarramos el cuello. Bueno, es importante que estas pacientes que tienen seclaje siempre sigan las instrucciones de su médico. Debe de tomar los uteroinhibidores durante un tiempo prudente. Yo particularmente cuando hago seclaje trato de tener mi paciente con uteroinhibidores lo más tranquila por un tiempo bastante largo. Tempranamente, y eso sí es importante, entre las 28 y las 32 semanas trato de hacer maduración pulmonar, porque el parto se puede desencadenar en un momento determinado. Okay. Y por último, una de las cosas que hago es prohibirle las relaciones sexuales a esa paciente. Okay. Le prohíbo terminantemente las relaciones sexuales para evitar que se desencadenen contracciones uterinas. Doctor, ¿es verdad que el semen del hombre motiva a las contracciones? ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? O sea, se ha demostrado que el semen del hombre tiene una prostaglandina. Y la prostaglandina se ha demostrado que con mucha frecuencia estimulan a las células musculares del útero para que éstas se contraigan. Okay. Esa es una de las razones que explican por qué normalmente las mujeres paren más de noche que de día. Aunque eso no es científicamente demostrable, pero sí, se ve con mucha frecuencia que las mujeres paren más de noche, o sea, las contracciones comienzan más de noche que de día. Le hago la pregunta porque he leído en algunas páginas de internet y demás, y he visto hasta en películas que hablan cuando las mujeres llegan a las 40 semanas y todavía el niño no nace, les recomiendan que vaya a tener relaciones con su esposo como una forma de estimular el embarazo. Exactamente, sí, eso es verdad. Ahora, en el mercado hay algunos productos que sirven para estimular ese tipo de cosas. Y sí, pero déjenos con el producto, déjenos con el otro, doctor. Bien, el otro producto está bien. El otro producto mejor. Tenemos una llamada de La Romana, buenos días. Hello, buenos días. Hello. Muy bien, vamos a contestar esta última pregunta. Eva Roa dice, hola, buen día, yo tengo 5 meses de embarazo y a los 3 meses me salió un hematoma, ya desapareció. ¿Qué peligro presenta esto para la criatura? Cuando ella me dice un hematoma, me imagino que debe ser un hematoma placentario, sí, diagnosticado por sonografía. Sí. Cuando aparece un hematoma placentario significa que en ese momento la placenta empezó a desprenderse. Es una paciente que tiene que tener una buena vigilancia, tiene que tener cuidado, porque a veces la causa de un inicio pequeño de desprendimiento de la placenta, sí, puede ser hipertensión arterial, casi siempre. Okay. Entonces esa paciente debe ser manejada con mucho cuidado, siempre estar en su chequeo sin ningún problema. Última llamada, San Pedro de Macorís, buenos días. Buen día. Sí, adelante, bienvenida. Mi nombre es Ana, es para preguntar sobre una amiga mía. Ana, baje su televisor, por favor. Hello. Sí. Escúchenos por el teléfono, baje su televisor. ¿Aló? Sí, aló. Díganos. Sobre una amiga mía que ha perdido como 5 embarazos y ella lo ha perdido en el intermedio de los 3 meses para... No escuché bien. No se oye bien. No se oye bien. Creo que oí que dijo que había perdido como 6 embarazos. Sí. Ajá. 6. Más o menos. ¿Cómo? 5 o 6 por ahí. Okay. Y lo pierde tempranamente. De los 3 meses para abajo. Para abajo, ok, hacia atrás. Bueno,
no cabe duda de que esta Claro. paciente cae dentro de la clasificación que hemos hecho, o sea, Sí. es una abortadora habitual. Sí. Esa es una paciente que debe ser estudiada, Sí. investigada, ver realmente cuál es la causa, pero casi siempre eso es la incompetencia que habíamos dicho. El cuello no tiene fuerza cuando la presión del saco es estacional sobre el cuello, entonces lo abre y viene el embarazo. Debe ser vista por un ginecobstetra y esta paciente se va a beneficiar de su cerclaje cuando salga embarazada. Así es, doctor, tenemos que irnos, Bueno. pero de verdad que muchísimas gracias, siempre muy útil el doctor José Miguel Sánchez con nosotros. Doctor, ¿su consultorio está ubicado? Nosotros estamos en el Centro Médico Dominico Cubano, Así es. en la calle Jonazar, esquina Doctor Piñeiro. Ahí están los teléfonos en pantalla. Doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Estamos a la orden. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos a la doctora Fior Soli para tratar el tema de hoy, también la depresión postparto. Regresamos ahora. Ese es un buen tema.